Hola, mi nombre es Janit Sofía Jara Díaz y hoy les voy a hablar de las condiciones de alteraciones ácido-base en pacientes. Bueno, para hablar de las condiciones de alteraciones ácido-base en pacientes, primero les voy a hablar de los ácidos y las bases. En nuestro cuerpo, a cada segundo, diversos procesos intracelulares están sucediendo y dichos procesos son capaces de liberar hidrogeniones ácidos y de igual manera se forman sustancias capaces de aceptar hidrogeniones llamadas bases. Estas dos producciones celulares permiten la existencia de un justo equilibrio entre unos ácidos y otras bases. Esto permite un estado de neutralidad en nuestro cuerpo. Por esto es sumamente importante que estas sustancias, tanto ácidos como las bases, estén en iguales magnitudes. Pero, ¿cómo podemos determinar las alteraciones ácido-base en pacientes? Bueno, a partir de la gasometría arterial, que es una técnica de medición respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre arterial determinar el pH y las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono, la concentración de bicarbonato y de bases exceso. Pero, ¿cómo interpretamos estos datos? Bueno, la concentración de iones de hidrogeniones que existen en el líquido extracelular se simboliza por el pH. Estando su valor normal entre 7.35 y 7.45, la vida humana se desenvuelve entre límites muy estrechos de pH. Por lo tanto, para esto existen líneas de regulación, en las cuales encontramos tres, pero las más importantes son las primeras dos, donde obtenemos a los sistemas buffer o tampones intra y extracelulares que amortiguan la intensidad de los cambios agudos del equilibrio ácido-base, la compensación respiratoria dada por los pulmones y la eliminación o retención de CO2, la excreción renal en los riñones del exceso de los ácidos o la reabsorción de bicarbonato. Como siguiente dato tenemos a la PO2, que la PO2 es la presión parcial del oxígeno en una fase gaseosa en equilibrio con la sangre. La PO2 únicamente refleja una pequeña fracción del 1 al 2% del oxígeno total en la sangre que se disuelve en el plasma sanguíneo. El 98-99% restante del oxígeno presente en la sangre está unido a la hemoglobina en los eritrocitos. Una función de la PO2 por debajo de 95 milímetros de mercurio se conoce como hipoxemia. Por debajo de 80 ya es considerada moderada y menor de 60 severa o grave. Ahora vamos a hablar de la PC2. La PC2 es la presión parcial de CO2 en sangre. Es una medida de la presión ejercida por la pequeña porción del 5% de CO2 total que permanece en estado gaseoso disuelto en el plasma. Encontramos que los valores normales oscilan entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Encontramos que las anomalías, como lo son la hipercapnia y la hipocapnia, se encuentran en determinados valores. Hipercapnia en valores mayores a 45 milímetros de mercurio, hipocapnia en valores menores a 35 milímetros de mercurio. En la hipercapnia encontramos a pacientes braipneicos con respiración lenta y en la hipocapnia encontramos a pacientes hiperventilados con respiración agitada. Ahora vamos a hablar del bicarbonato y las bases exceso. El bicarbonato en valores normales en el cuerpo tiene valores que oscilan entre 20 y 24 moles equivalentes, mientras que las bases exceso tienen unos valores normales entre menos 5 y 5. Hay que recordar que las bases exceso son todas las bases diferentes al bicarbonato y que cuando su valor no es normal, normalmente suele tener una alteración metabólica, pero cuando los valores de las bases excesos están normales suele ser una alteración respiratoria. Ahora, dentro de las principales alteraciones vamos a encontrar las alteraciones con sufijo emia. Estas alteraciones nos quieren indicar que hay un cambio en el pH, ya sea acidemia menor que 7.35 o alcalemia mayor que 7.45. Estas dos primeras clasificaciones sobre las alteraciones tienen de igual manera dos subclasificaciones y para ambas alteraciones previas son las mismas subclasificaciones metabólica y respiratoria. En el caso de la acidemia vamos a encontrar que tanto las alteraciones respiratorias como metabólicas van a tener un pH bajo o menor que 7.35. Ahora en el caso de la acidemia metabólica vamos a encontrar una disminución en los niveles de bicarbonato y de igual forma una disminución de las bases exceso ya que es una alteración metabólica. Dentro de la misma alteración metabólica también encontramos una PCO2 baja que nos va a indicar un paciente con hipercapnia y por ende habrá apnea de respiración lenta. En el caso de la acidemia respiratoria encontramos unas bases exceso normales y una PC2 alta que nos indica un paciente con hipocapnia y hiperventilación. Ahora, para describir la alcalemia encontramos de igual forma que ambas alteraciones, tanto metabólicas como respiratorias, van a presentar un pH alto o mayor que 7.45. Dentro de la alcalemia metabólica vamos a encontrar que una base exceso alta y una PC2 alta, estos dos indicadores
van a ser indicadores de una alcalemia metabólica. Y ahora, para hablar de la alcalemia respiratoria, vamos a ver que maneja los mismos dos indicadores, pero en este caso los valores son diferentes. Obtenemos una base exceso normal y una PCO2 baja. Ahora vamos a hablar de las alteraciones que no presentan un sufijo hemia, acidosis y alcalosis. Estas dos alteraciones manejan las mismas subclasificaciones que las alteraciones previas, pero estas alteraciones presentan una característica diferente, tanto en la alcalosis como en acidosis. Obtenemos un pH normal entre los 7.35 y 7.45, pero la diferencia entre estas radica en el resto de los indicadores. Bueno, dentro de estas alteraciones encontramos que la acidosis abarca de igual manera las mismas dos subclasificaciones, metabólica y respiratoria. Para la alteración metabólica y respiratoria encontramos un pH normal, pero dentro de la alteración metabólica nuestros niveles de bicarbonato se van a encontrar disminuidos. De igual forma, las bases exceso y la PC2. Más sin embargo, en esta alteración respiratoria encontramos que las bases exceso van a estar encontradas normales y nuestra PC2 y bicarbonato se van a encontrar altas. Para la alcalosis, de igual forma, dentro de sus alteraciones tanto metabólicas como respiratorias, vamos a encontrar un pH normal, pero en alteraciones metabólicas encontraremos que todos nuestros indicadores van a estar elevados, tanto la base exceso como el bicarbonato y la PCO2. Pero dentro de nuestra alteración respiratoria, los niveles de los indicadores van a estar distribuidos de la siguiente manera: base exceso alta, PC2 baja y el bicarbonato de igual forma bajo. Bueno, ahora vamos a hablar de la acidosis y la acidemia por niveles de gravedad. Obtenemos que la base exceso es el principal indicador para nuestros niveles de gravedad. Obtenemos que puede ser leve cuando tenemos unos rangos entre menos 5 y menos 10, moderada cuando las bases de exceso están entre menos 10 y menos 15 y severa cuando son menores que menos 15. La segunda clasificación de la acidosis y la acidemia puede ser por la concentración de lactato. Entonces obtenemos que una acidosis o acidemia puede ser láctica cuando su concentración de lactato es mayor que 5 milimoles sobre litro, y puede ser no láctica cuando su concentración es menor a 5 milimoles sobre litro. Y con esta clasificación finalizaríamos lo que son las alteraciones ácido-base en pacientes. Muchas gracias por su atención.